¿Cuál es el fundamento del bien moral entre todas las cuestiones de la ética? Esta es quizá la más radical y profunda, porque algo es bueno. No se trata solo de identificar acciones correctas o incorrectas, sino de comprender el criterio último que permite distinguir el bien del mal. Toda teoría moral, de un modo u otro, se apoya en una respuesta a esta pregunta, aunque no siempre la formule explícitamente. En la filosofía clásica, el bien moral se fundamenta en la naturaleza humana. Para Aristóteles, todo ser tiende hacia un fin, y el bien consiste en realizar ese fin de manera plena. En el caso del ser humano, ese fin es la vida racional. Por tanto, el bien moral es aquello que perfecciona al ser humano conforme a su naturaleza, es decir, aquello que le permite vivir de acuerdo con la razón y alcanzar la excelencia propia de su condición. El bien no es una creación subjetiva, sino algo que se descubre en la realidad misma del ser humano. Los estoicos desarrollan esta idea en una dirección más universal. El bien moral consiste en vivir conforme a la razón que gobierna el cosmos. Existe un orden racional en el universo, y el ser humano, como ser racional, participa de él. Obrar bien significa alinearse con ese orden, aceptarlo y vivir en coherencia con él. De este modo, el bien moral no depende de preferencias individuales, sino de una ley universal inscrita en la realidad. Con el pensamiento cristiano, el fundamento del bien moral se sitúa en un nivel más profundo. Agustín de Hipona afirma que el bien tiene su origen en Dios, que es el bien supremo. Todas las cosas son buenas en la medida en que participan de ese bien. El mal, por el contrario, no es una realidad positiva, sino una privación del bien. Así, el fundamento del bien moral no se encuentra únicamente en la naturaleza humana o en la razón, sino en la relación con aquello que es absolutamente bueno. Tomás de Aquino integra esta perspectiva con la filosofía clásica. Para él, el bien moral consiste en actuar conforme a la razón, pero la razón humana no es autónoma en sentido absoluto, participa en un orden más amplio, la ley eterna. A través de la ley natural, el ser humano puede conocer los principios fundamentales del bien y orientar su conducta. De este modo, el fundamento del bien es accesible a la razón, pero tiene su origen último en Dios. En la modernidad, el fundamento del bien moral se replantea desde nuevas bases. Kant sostiene que el bien no depende de la naturaleza ni de una instancia externa, sino de la razón práctica. Una acción es buena cuando se realiza por respeto a la ley moral que la razón reconoce como universal. El fundamento del bien se sitúa así en la autonomía racional del sujeto, que se da a sí mismo normas válidas para todos. Frente a esta posición, el utilitarismo propone un criterio distinto: el bien moral se fundamenta en las consecuencias de la acción. Una acción es buena si produce la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. El bien se mide en términos de utilidad y bienestar, lo que introduce un enfoque más empírico y orientado a los resultados. En la filosofía contemporánea, la cuestión del fundamento del bien se ha vuelto más compleja. Algunas corrientes defienden que el bien es una construcción humana, dependiente de contextos culturales o decisiones individuales. Otras intentan recuperar la idea de un fundamento objetivo, consciente de que sin él la moral corre el riesgo de disolverse en el relativismo. La Iglesia Católica propone una síntesis que integra razón y trascendencia. El fundamento último del bien moral es Dios, entendido como el bien supremo y la fuente de toda bondad. Sin embargo, este fundamento no es ajeno al ser humano, ya que puede ser conocido mediante la razón a través de la ley natural. El bien moral consiste en aquello que respeta la dignidad de la persona y la orienta hacia el amor, que es la plenitud de la vida moral. En definitiva, la pregunta por el fundamento del bien moral conduce siempre más allá de las acciones concretas, hacia aquello que las hace valiosas. Ya se sitúe en la naturaleza, en la razón, en las consecuencias o en Dios, el fundamento del bien expresa la búsqueda de un criterio último que dé sentido a la vida moral. Sin esta referencia, las acciones quedarían sin orientación; con ella, la vida humana adquiere una dirección que permite comprender qué significa realmente obrar bien.